Bueno, como prometimos, estamos con el tercer video sobre alfalfa, que es la primera leguminosa que vamos a ver. Esta es considerada la reina de las forrajeras. ¿Por qué? Primero por la cantidad de superficie que ha sido sembrada históricamente, más allá de una gran depresión por allá en los años 70-75, culpa del pulgón azul, pero se ha mantenido en una cantidad de hectáreas estable en unas 7 a 8 millones de hectáreas. Si bien esto puede irse modificando en el futuro, no por la especie que tiene múltiples beneficios, sino por los sistemas de producción mucho más intensivos que extensivos. Pero volvamos a nuestro cultivo. En la medicado sativa es una planta dicotiledónea. Se ha difundido porque produce materia verde casi todo el año o parte importante del año. Sus rendimientos son bastante apreciables, tanto para la producción de leche y carne. Tiene una capacidad importante de fijación de nitrógeno gracias a la simbiosis que se produce con el género Cynorhizobium melilot. Antes se consideraba el Rhizombium como especie predominante de esta simbiosis, pero hoy ya se ha reclasificado. Se puede dar en todo tipo de suelos casi, siempre que esté cercano a la neutralidad, es decir, entre 6,5 y 7,5. Necesita especialmente fósforo y lógicamente los otros microelementos. Se habla muy poca tolerancia a salinidad, pero se ha dado, y lo vemos en el campo nuestro, que aún con una salinidad de sodio prospera muy poco y puede llegar a tornarse antieconómico sembrarlo. Necesita entre 56 a 73 milímetros de agua para poder obtener una tonelada de materia seca, o si lo que hiciéramos pasar a otro parámetro, estaríamos hablando de unos 9 a 14 kilos de materia seca por cada milímetro de lluvia. Siempre con una buena fertilización, pH neutro y suelo medianamente bueno. Otra característica que tiene la alfalfa ha sido que a medida que ha avanzado la especie en el mercado, lógicamente ha mejorado su genética, también han aumentado los patógenos se dice serían enfermedades, y el complejo de insectos que atacan a este cultivo, más si pensamos en la siembra directa. Por eso yo le he dejado también un apunte especialmente de los dos grandes grupos de insectos que la atacan. Forma temprana hacen gran daño, que son los pulgones y los trips. Estaríamos hablando de patógenos de hongos que pueden llegar a ser perjudiciales al nivel de siembra, produciendo a veces un efecto que ustedes lo pueden haber visto en artículo que se llama un ataque al nivel de base del tallo, es decir, en el lugar de contacto del tallo con el suelo, en donde se produce una pequeña podredumbre y muere. Y eso elimina gran cantidad de semillas. En realidad no son semillas, sino aparte de semillas, serían plantas emergiendo. Pero como les decía, tenemos acá que generalizar, y la generalización es, como siempre, va a llevar a que nos esté faltando muchas cosas, de ahí que la bibliografía que le haya dejado sea tan amplia. Hoy existen aproximadamente anotadas más de 1500 variedades de alfalfa, así que sería muy irresponsable querer generalizar en una explicación las bondades o las desventajas de. Habrían unas 500 o 600 que están dando vuelta todos los años, incorporándose nuevas. Bueno, habrán visto, recuerden que la alfalfa es una semilla muy chiquita,
que es muy lerda en germinar, muy propensa a la compactación, es decir, no salir porque el suelo esté muy aplastado. Por eso es que los primeros momentos son muy críticos, que tiene, primero van a salir los cotiledones, después vamos a ver la primera hoja unifoliada, después veremos las hojas trifoliadas, que es lo común de ver en las alfalfas, que su sistema básico de sobrevivencia, ya que sobreviven más de un año, está basada en la calidad de crecimiento de los primeros 6 meses, yo le diría el primer invierno siempre, ya vamos a ver por qué, donde se va a formar la corona. Esta corona, que es la base del tallo o la parte superior de la raíz, es una formación de la más importante que tiene la planta y la cual siempre que tiene que ser resguardada tanto del diente del animal como de la hélice que usamos en los cortes. Las coronas tienen diferentes formas, ahí le he dejado varias, como para mostrar que no son siempre las mismas y que con los años se convierte en una estructura mucho más grande en el sentido del tamaño. Y en el recuento de plantas uno a veces toma la equivocación de contar la parte exterior y no buscar justamente la raíz principal que nos involucra a nosotros, donde estaría la corona. La raíz es una raíz, por supuesto, pivotante, ¿no? El género ya habíamos hablado, tiene una simbiosis muy interesante. Antes hablaban del rhizobium solamente. Y el tamaño de esta corona va avanzando a partir de los años que tiene, que es otra forma de saber la edad de la planta. Sus hojas, si bien hay una descripción general, el avance de las variedades introducidas ha hecho que las hojas, en realidad es una hoja compuesta, es decir, los folíolos, vayan cambiando su forma y su forma general puede llegar a ser desde muy oblonga a muy alineado o lineal, pero en general lo que lo distingue es que los dos primeros folíolos están casi asentados con un peciólulo muy corto y la central del peciolo un poquito más largo. Eso es lo que van a encontrar siempre. La otra cosa son la presencia de las estípulas. Estas estípulas normalmente son características de la alfalfa y es de mariposada. Sus flores van de diferentes colores, por eso le puse ahí una variedad. Va desde las blancas hasta las violáceas, pasando por todos los colores intermedios. Y algo importante también es que la alfalfa tiene, podría decirse, es una cleistógama porque puede llegar a ser fecundada prácticamente cerrada, es decir, se autofecunda cerrada. Y una baja proporción se fecunda en forma por polinización cruzada o es alogamia. Es decir que la mayor proporción es autogamia, o sea, autofecunda. La legumbre que produce es una legumbre muy característica de la alfalfa, que le llamamos carretel, que contiene entre 4 semillas, que es lo normal, a más de 15, de acuerdo a la variedad. Y por último, en la morfología, le dejé una pequeña figura que muestra cómo las raíces pueden profundizar. Ya a los 2 años ya encontramos una raíz poderosa, si no hay ningún impedimento, pero la bibliografía habla de, en condiciones muy óptimas, de llegar hasta los 6, 7 y hasta 12 metros. En nuestra zona lo que lo limita sería la presencia de sal en algunos de los perfiles del suelo, y en algunos estudios que se han hecho se considera que esta presencia de sal, cuando la planta llega a esas profundidades, normalmente se achaparra, es decir, las hojas se vuelven más chicas, el color verde se suaviza muy mucho
salvo cuando llueve que se empareja con todo el resto. Esta característica es muy particular de la zona nuestra, de suelo manchoneado, así que hay zonas que la tengo verde y a los 2 centímetros, 3 centímetros tengo una planta o un aro o un círculo de plantas enanizadas. Eso se llama, eso quiere decir achaparradas. Pero empecemos con la parte un poquito más técnica, porque esta parte morfológica ya más o menos la habíamos. La alfalfa permite ser sembrada con diferentes máquinas, siempre y cuando no sea muy profundo, es decir, no pase los 2 centímetros. Aparte de los 2 centímetros hay algo de humedad en el suelo y que sea tapada. ¿Qué pasa? El kilo de semilla, un kilo de semilla, tiene aproximadamente 500.000 semillas. Por lo cual, una vez que yo estoy sembrando, estoy tirando en semilla una cantidad abismal que va entre 300 plantitas por metro cuadrado a más de 800. Posterior a la siembra, yo voy a encontrar una densidad muy alta en emergencia y luego del primer invierno, por eso el primer invierno es quizás el más importante, en donde se seleccionó por selección natural las plantas que viven, las plantas que mueren por competencia también. Yo tendría que estar llegando con por lo menos a la primavera con unas 200 plantitas. Algo que por ahí medio exagerado, pero eso sería lo ideal. Al segundo invierno yo tendría que ya estar entre 120 y 150 plantas. Al tercer invierno tener entre 80 y 100. Y de ahí no bajar de una densidad de 40 a 30 plantas. Por debajo de 20 plantas se considera que el cultivo es un fracaso o, dicho de tal forma, que hay que renovarlo. Y eso puede ser en el primero, en el segundo, en el tercero o en el cuarto año o más. Todo va a depender de, más que todo, del manejo que yo le haya hecho en el primer año. Pero volvamos a la densidad. La experiencia que yo le dejo ahí es una experiencia hecha en la curva de Sanabria, pasando la primera curva hacia la laguna, donde están en la primera formación de eucaliptus del lado izquierdo, en lo que era el campo de Bricio. Una experiencia muy interesante, como una de las primeras que se hizo, y más en la zona. Ese es un campo clase 3, bueno. Y lo que se hizo fue sembrar diferentes densidades de una misma variedad, había 3 variedades, pero no importa, eran densidades de mismas variedades, y ver qué pasaba. Es decir, tratar de sembrar y ver después de un tiempo, principalmente en el segundo año, cuántas plantas habían quedado. Si ustedes se fijan un poco los números, casi diría que no hay diferencia significativa entre echar 6, 12 y si pusiera 15 kilos pasaría lo mismo. Al segundo año casi es igual, al tercer año ya se iguala totalmente. ¿Qué quiere decir esto? Que estoy echando semilla de cohete. Sí y no. Tirar poca semilla implica tener mucha precisión con la máquina. Tirar más semilla implica tener muy mala precisión en el momento de siembra. Entonces una de las cosas más importantes acá, ya más allá de tomar con antemano el poder germinativo, ver la calidad de la semilla, inocular la semilla, que no la inoculamos, ver si tiene el cura semilla, es que la máquina siembre bien. Y acá nos vamos a meter maquinaria y eso va a depender de 2 cosas. De la regulación de la máquina para que tire los kilos que tiene que tirar, lo tape y que su profundidad sea la correcta, el estado del lote, la humedad que tenga yo en el suelo y la prolijidad que tenga el maquinista al sembrar. ¿Por qué hablo de prolijidad del maquinista?
si bien yo acá no estoy sembrando maíz, que estoy tirando 4 semillas por metro, sino que yo estoy tirando un chorro de semillas por metro, pero la velocidad con que avanza el tractor y el cuidado que tenga el tractorista hacen que la mayor influencia esté en la profundidad que se siembra y en el tapado correcto de la semilla. Quizá esas dos variables sean más importantes que la propia máquina sembradora. También podría decirse que todas las sembradoras, aún las convencionales, son factibles de usar para sembrar la alfalfa. Sí, es cierto. Independiente si lo hago en siembra directa o en siembra convencional, lo más importante son esos dos factores que le hablé recién: velocidad, profundidad, tapado. ¿Qué pasa después? Después de la siembra empezaríamos a ver varias cosas. Hay estudios como estos dos que les presento acá. Uno en el cual se relaciona la densidad con el número de logro o el coeficiente de logro, como quieran, o el número de plantas logradas en porcentaje y el coeficiente de logro. Vuelvo a decir, fíjense en ustedes, abajo está en semillas, en millones de semillas. Estaríamos hablando de que las líneas se están cruzando casi en 4 millones de semillas por hectárea. 4 millones de semillas, estaríamos hablando de 8 kilos. A medida que yo voy aumentando la densidad, voy también aumentando el número de planta final, que es la línea con guiones, pero a su vez que aumento el número de planta final, disminuyo el coeficiente de logro. Ambos tienen una correlatividad importante y esto lo hace muy interesante porque está hablando de una alta compatibilidad dentro de la línea de siembra. Nosotros en mi colegio en algún momento hicimos una prueba que salió bastante bien, si bien se gastó el doble de gasoil, que es hacer la siembra en cruz, es decir, en forma perpendicular, sembrar 2 veces, a mitad de densidad en una línea y después en forma perpendicular con la otra mitad de densidad. Eso logra un mayor coeficiente de logro y una cantidad de planta aceptable. Acuérdense que tendríamos que tener unas 200 plantas por metro cuadrado, algo que es bastante difícil de conseguir. Este otro trabajo que yo lo he hecho y lo he seguido por varios años, que también es interesante, que es ya no solamente pensar cuántas plantas tengo por metro cuadrado, sino cuántos tallos me producen esas plantas por metro cuadrado. Y si esto tiene alguna relación con los kilos de materia seca. Si ustedes ven, hay una relación positiva, porque la línea va para arriba. Su coeficiente de correlación está en un 0,5, es aceptable, no es totalmente evidente, pero sí aceptable. Esto implicaría, en cierta forma, porque acá habría dos teorías contrapuestas, estaríamos hablando de que una planta se vuelve más grande, produciendo más tallo, al existir menos competencia a su lado, es decir, al haber más lugar o más espacio. Bueno, eso es cierto, eso se ve y es cierto. Pero también se puede observar que si estamos en un manchoneado, como es los suelos nuestros, es decir, en una zona mala, la menos cantidad de plantas no compensa las plantas que faltan. A ver si lo pensamos bien. Si yo perdí una planta en estos suelos, las plantas de alrededor no compensan este hueco que existe en el suelo. Lo que sí es interesante de esto es que esta relación es positiva con la producción o el rendimiento. Entonces, también nos
tendría que interesar, aparte del número de plantas que yo tengo todos los años, para ver cómo está la pastura, qué cantidad de tallos o cómo evolucionan los tallos año a año, como para tener un registro de las ventajas y desventajas. Ahora vamos a poner dos diapositivas que tratan de introducirnos a los periodos más críticos que tienen estos cultivos. En el primer caso, la primera figura que vamos a ver está hablando del periodo crítico de competencia. ¿Por qué es esto? Si se vieron las primeras figuras, es una planta muy débil, muy chiquita, que si nace en un círculo o en un medio o en un entorno con muchas malezas, las malezas van a competir fuertemente con esta y lógicamente se va a producir la muerte por competencia de la alfalfa. Más allá que estoy tirando 500 semillitas por un metro cuadrado, las malezas que ya están arraigadas compiten muy bien y las que están naciendo también compiten muy bien contra la alfalfa. Entonces, este periodo crítico depende, fíjense que hay dos figuras y hay dos periodos críticos diferentes, depende de la zona y del estado del cultivo, es decir, del cultivo antecesor, del suelo, como lo encuentro. Pero podríamos decir que los primeros 40 días en adelante, entre 40 y 100 días, es lo más crítico que tiene la planta, y a su vez esto está asociado a que no hay un herbicida que pueda ser aplicado en esos momentos críticos, porque la planta es muy chica. Este periodo crítico, a su vez, se puede asociar, si lo pongo en número, al segundo concepto, que es umbral económico, que normalmente está asociado, o lo han oído, con los insectos, pero podríamos hablar de umbral económico asociado con maleza. A medida que haya más maleza, hay un umbral en que ya no conviene combatirla más a la maleza y directamente habría que resembrar. La presión de la maleza es más maleza, menos producción de materia seca.